Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean a nuestra emisión número 58 de Conectando Puntos. Casi 8 días después de las elecciones, en esta semana que, pues sí, hay que decirlo, el presidente aceptó bien los resultados de las elecciones, dijo al menos que habían sido elecciones limpias y después de esto se fueron dando un par de eventos que han sido interesantes en el contexto postelectoral que creo que vale la pena que platiquemos y por eso hoy vamos a platicar justamente de este y otros temas derivados o colaterales que se dieron al respecto. Y pues para iniciar y comenzar con esta sesión de Conectando Puntos, pues le doy como siempre la más cordial bienvenida a Juan José Toral. Mi querido Juan José, ¿cómo estás? ¿Qué tal te tratan las postelecciones en Guanajuato? Hola Claudio, pues muy contento antes que nada de estar una vez más en este espacio en el cual me das oportunidad de participar. Eh, Al igual a todos los que nos hacen el favor de seguirnos, escucharnos. Mi amigo, el que se dormía con nuestras charlas, ya se integró a las mismas, lo cual me da mucho gusto. Espero que duerma muy bien él y su esposa. ¿Y qué te puedo decir? Aquí la jornada fue, creo yo, como lo esperábamos en cuestión de resultados. La organización pulcra, una organización digna de admirarse. Y en general, pues aquí es muy panista, pero cabe destacar que Morena está ganando terreno y al final la conclusión que yo doy en las elecciones, tanto locales como federales, es que desde mi punto de vista, pues si lo vemos de un lado muy lógico, muy crítico, fueron ganar, ganar para todos. En un momento más yo explicaré por qué. Pero bueno, gracias a Dios imperó la democracia y eso es muy bueno para el país. Así es, mi querido Juan José. Pues, ¿qué te parece si comenzamos platicando? Digo, platicando porque pues hay muchos puntos de vista, lo vamos a poner así ahora, sobre los resultados, pero me gustaría que fuéramos a hablar sobre los números. El presidente, después de las elecciones, desde el lunes, Sí, en un tono burlón, como acostumbra, dijo sí, que él se había quedado con la mayoría de la Cámara de Diputados, que habían sido victorias. Eh, Conforme pasaron los días, le fue bajando al discurso sí, y el último día incluso se quejó. sí, El, eh, Parte del equipo que se encuentra en la cúpula de pues de Morena, empezando por Mario Delgado, pero también Citlali y algunos otros personajes, hablaban de una contundente victoria, de haber arrasado, de estar mencionando pues, que habían ganado, pero ahí hubo un par de situaciones donde, por ejemplo, en los resultados que se dieron en la Ciudad de México, pues una persona, Citlali, decía que, pues que incluso había que pedirle perdón a AMLO y a Sheinbaum por los resultados. De ahí se empezaron a generar, pues, memes primero, pero después reflexiones importantes. Ahorita hay una discusión sobre el supuesto fraude que se cometió en la alcaldía de Cuauhtémoc, que pues, yo creo que va a dar para un buen rato la discusión. No creo que pase porque eh, la acusadora no está tratando de impugnar ni de nada, solamente está acusando. Y a pesar de que dice que tiene pruebas, y con las pruebas podría llegar y denunciar un delito o muchos delitos electorales e impugnar e incluso anular esa elección, pero no lo está haciendo así. Sin embargo, pues hay muchas cosas. Y por el otro lado, por supuesto que la oposición dice que ganaron, ¿no? Y que van ganando terreno. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de vista y cuál es la postura que tenemos en Conectando Puntos sobre los resultados en términos numéricos? Entonces, si quieres, ¿qué te parece si comenzamos con eso? pues me parece muy bien. Como un pequeño detalle, pues hay que decirle a la gente que fue de las elecciones, creo yo, la más concurrida, la que más se le acerca, intermedias obviamente,
es la del 2015 con un 47%, esta vez fuimos a votar el 52% del padrón electoral. Lo doy como antecedente porque esto tomando en cuenta el ambiente de violencia que se vivió, que pues tomando en cuenta que fallecieron, mataron, costó la vida de 100 políticos en campaña, pues esto habla de que la gente, de alguna manera, salió a ejercer su voto, y eso es muy bueno. Y para mí, en una democracia, el voto, aunque sea en México y que muchos crean que es simulado, es un ejercicio muy sano de catarsis, como nosotros como ciudadanos, el manifestar nuestro apoyo, nuestro desagrado o nuestro descontento con los que nosotros pensamos que, que son las personas que sí nos pueden ir a representar en las diferentes cámaras y en las gobernaturas. Eso para empezar. Segundo, ganó México porque también antes de esta elección, Morena tenía mayor cantidad de representantes en la Cámara de Diputados y de hecho tenía la ventaja de que ellos mismos podían, sin depender de otros, darle pase directo a las propuestas del presidente. Ahora no llegaron ni a ese número y entonces sí tienen que negociar con los partidos políticos, que en este caso el que creo yo salió más fortalecido haciendo a un lado lo del verde ecologista, pues es el PAN. El PAN en el aspecto de que gana más curules y de que de alguna manera podría ser un pequeño contrapeso. Eso ya lo seguiremos platicando. Y eso es muy sano, porque por primera vez vamos a ver a un presidente trabajar y trabajar como le corresponde, negociar con los partidos, negociar con su propio partido, y eso de alguna manera, aunque queramos o no, es sano para todos los ciudadanos. Ese es mi primer corte y sobre eso nos vamos, Claudio. Sí, creo que una de las cosas que hay que resaltar efectivamente es que pues la asistencia al voto fue muy buena. Sí. Dicen los expertos y los números que publicaron que ha sido la intermedia más concurrida que ha habido en la historia. Entonces, Sí. eso es, por supuesto, muy bueno. En términos que yo tengo mis suspicacias con los números, Juan José, Sí, porque sí. dicen que somos casi 90 millones de electores, Sí. poquito más para arriba, pero somos 126 millones de mexicanos según el último conteo del censo que pues, terminó el año pasado. Eso significa, Juan José, que si de verdad hay 90 millones de electores, son 36 millones de mexicanos que son menores de edad, es decir, que no pueden votar, lo cual me parece un porcentaje de verdad muy bajo para los menores de edad. Sí, claro. Si el dato es correcto, hay que asustarnos ya en cuestiones de pensiones y de pirámide poblacional para los próximos años, porque está alarmante. Pero vamos a concederle al INE el número, 90 millones de mexicanos cerrados, de los cuales, pues, la mitad fue la que asistió al voto, Así lo es. cual, pues, es muy bueno. Es decir, 45 millones de votos que se emitieron para esta elección, que era considerada la más grande de la historia por la cantidad de cargos que se iban a jugar, a votar, fue muy bueno. La verdad es que fue bastante bueno. Por supuesto que hay, pues, varias cosas que ver. El primer punto, por supuesto, el de la Cámara de Diputados, en los cuales al otro día te decía, López Obrador decía, yo tengo la mayoría, tenemos todo. El martes dijo, no, no tengo la mayoría, vamos a tener que negociar. El miércoles ya dijo, no, no llegamos a la mayoría, tenemos ahí, algo falló, pero le echó la culpa a los ataques de los medios de comunicación y él dice, puso una guerra sucia y que lo están calumniando y por eso no lo están. Y el jueves todavía cambió el discurso más fuerte, diciendo que, pues, que los que habían sido cómplices, no cómplices, sino víctimas
de estas calumnias y de esta guerra sucia, de las mentiras por parte de los medios de comunicación, ojo, le está echando la culpa a los medios de comunicación nada más, Sí, sí, sí. era la clase media, los que tenían licenciatura o incluso posgrado, y que eran los que tenían ingresos. Y esos son los que... Pero además dice antes, en una manera muy simpática, dice, es que antes la gente no tenía y luego yo les di, y les di de los impuestos, del dinero de los mexicanos, y cuando vieron que les di, entonces ellos sí votaron por mí, Sí. por mi proyecto, por las cosas. Y los que no, pues son estos. Y al ratito mencionó que podían conseguir la mayoría para conseguir todas las reformas si convencía al PRI de que lo apoyaran, ¿no? Es decir, este partido contra el que está luchando y contra el que está alegando, bueno, pues ahora lo quiere de aliado, ¿no? Entonces, y el viernes el discurso todavía se torna, pues yo ya lo veo, no sé cómo lo puedas calificar tú, Juan José, yo lo califico ya de desesperado porque pues ya se ve hablando de pues ataques a la clase media, ¿no? Dice atacando directamente a la clase media, que se creen mentiras, que no va a poder con las cosas. Y él, lejos de poder ver, porque bueno, finalmente lo que está sucediendo ya en términos de número, regresando un poquito, aunque retomamos ahorita los asuntos, faltan los asuntos de alcaldías y de Así es. gobernaturas, que también fueron muy importantes, ahí sí hay que hacer menciones importantes, es que la realidad es que en 2018 López Obrador con su proyecto llegó a tener 30 millones de votos, de los que hayan sido. Así es. Eso significa que hoy él contaba con de esos 45 millones que se emitieron, Sí. 30 deberían de haber sido para él, según él, o más, porque tenía, pues él convencido y estaba demostrando los resultados y él juraba que tenía todas las cosas. Y la realidad es que hoy por hoy, después de los conteos con las actas y ya con las constancias de todos, se sabe con exactitud que solamente hubo 16,5 millones de votos. Así Eso es. significa que de los 30 millones que votaron o que votamos por López Obrador hace 3 años, casi la mitad hoy ya no votó por él. Y se enojó. Eso le causa una molestia, porque entonces él le está echando la culpa. Él no ve que su proyecto puede tener fallas, que su cuarta transformación no está teniendo resultados. Él no quiere aceptar ninguna responsabilidad y le echa la culpa a la clase media, a que existe un sentimiento aspiracional pues en este grupo al que pertenece la clase media, y además vuelve a echarle la culpa a la oposición y a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ahí, pero ya se le nota con una desesperación, no con la confianza que tenía el lunes, donde se burlaba de los que decían que no había, él decía que sí tenía y no sé qué. Entonces, ahí tiene este detalle en el que no está luchando. Y yo ahí, antes pues de pasarte el micrófono para esto, lo único que podría decir, como un corte de caja para el viernes diciendo estas cosas, yo lo único que cuestionaría sería, hemos escuchado un cuarta transformación, hemos escuchado un proyecto, nuestro proyecto, dice el presidente, siempre habla de nuestro proyecto, nuestra cuarta transformación, e incluso menciona el jueves cuando le está diciendo esto que pues los pobres votaron por él porque les dio dinero, así tal cual lo dijo, o sea, prácticamente dijo, les compré el voto, y habla sobre un México posible, dice, otro México es posible, así lo dice con estas cosas. Y entonces el cuestionamiento es hoy, al corte de caja después de las elecciones, mi pregunta es, ¿cuál es ese otro México posible? Es decir, ¿cuál es hoy? Ya lo habíamos platicado en muchos programas, pero hoy lo replanteo. ¿Cuál es el proyecto de nación? ¿No? O sea, es decir, no, yo he oído mucho la cuarta transformación y la cuarta transformación y la cuarta transformación, pero si yo le preguntara hoy, pues le quiero preguntar al presidente, pero si le preguntara a Mario Delgado, a Citlali, a Irmeréndira, a Tolini, y por supuesto a toda la red AMLO que
conforma o está conformada por estos seguidores cuatroteros que se hacen llamar. Ahora ellos, yo conste que no lo voy a decir despectivamente, ellos lo dicen chairos, se dicen a sí mismos chairos con mucho orgullo. Si yo les preguntara a todos ellos que me digan, no cuándo, pero que me digan a qué México vamos a llegar, es decir, cuál es la realidad que está buscando el presidente y qué es lo que está buscando, ¿qué me dirían? ¿Cuál es el México? Porque yo no he escuchado al presidente que plantee cuál es el México al que quiere llegar, es decir, cuál es la realidad que está buscando. Ya no me digas en cuánto tiempo, porque a lo mejor se tarda 3, 4, 5 sexenios, ¿no? A lo mejor es muy rápido, pero si nos dijera cuál es ese punto final, cuál es la meta y el objetivo al que quiere llegar, probablemente pudiéramos entender, pues, que los que no votamos con él, que estamos equivocados, pero incluso él podría darse cuenta de por qué no votaron por él, ¿no? En algún punto. Entonces, muy probablemente en lugar de echarle la culpa otra vez a los molinos de viento y a los fantasmas de la oposición y a la clase media que parece que la está como queriendo exterminar a partir de este punto y que la desdeña, y la desdeña porque así tal cual lo dijo, tiene estudios de licenciatura, de maestría Sí. o de posgrado en general, porque tienen trabajo, porque, o sea, por eso son los malos o somos los malos. Y en lugar de echarle la culpa a ese enemigo que no es, ¿por qué no plantear que la probabilidad de que se haya perdido casi la mitad de los votos con los que él juraba que iba a arrasar, él y todos sus séquitos juraban que iba a arrasar, no le echa la culpa a que no hay hoy claro cuál, déjate el camino, cuál es el punto final al que tiene que llegar la cuarta transformación? ¿En qué nos vamos a transformar? Es que eso nunca lo ha dejado claro, Claudio, y la verdad es que en sus discursos maneja muchos conceptos, yo creo, desde mi punto de vista, de acuerdo al mercado que va dirigido. Y para hacer un paréntesis en cuanto a lo que tú comentas, no sé si en esta semana recuerdas que en las noticias salió que se reunió con los principales empresarios de México, El donde jueves en estaba, la tarde. así es, donde estaba Azcárraga, Slim Junior, etcétera, etcétera, etcétera. Y en propias palabras de los asistentes, pues que fue una reunión muy productiva, como siempre suelen decirlo. Siempre dice. Sí, el presidente, hasta donde se ve en las notas periodísticas o en los medios de comunicación, una de las cosas que él ya les prometió es que van a tener estabilidad los siguientes años, no se van a incrementar los impuestos. Del tema ya hablaremos por los cambios que va a haber en el Banco de México y en Hacienda. Pero al punto donde yo quiero llegar, Claudio, es de que es tan contradictorio el presidente que ¿cómo les puedes prometer a los empresarios una estabilidad o una seguridad en sus inversiones si de golpe y porrazo cancelas el aeropuerto internacional de una manera no legal, por un lado? Por el otro, ¿cómo puedes confiar en alguien que saliendo del palacio empieza a descalificar al empresariado que no está a favor de él y que cataloga como neoliberales, fifis, conservadores? Ese tipo de discursos, cuando ya lo llevas al día a día con nosotros los ciudadanos, yo no puedo ver sinceramente un proyecto nacional cuando tu base en tu forma de expresarte y dialogar es la división. Entonces tú no puedes formar un proyecto nacional con un pueblo dividido. Y regresando al punto otra vez ya de las elecciones, yo inicié indicando que para mí todos ganamos. Y todos ganamos porque en una democracia debe de haber contrapesos y en una democracia debe de valer, o vamos, es el símbolo que se maneja tras un voto, que vale lo mismo el voto de alguien que no se ha visto beneficiado del sistema, que las circunstancias no le son a favor, como alguien que desde la cuna ya está beneficiado y destinado a no sufrir. En eso, en las urnas, vale lo mismo.
Entonces, al decir que gana la democracia y ganamos todos, pues si yo fuera López Obrador, si yo fuera Mario Delgado, si yo fuera alguien de Morena, pues me sentiría, voy a utilizar un calificativo coloquial, súper contento. O sea, ¿qué más puedes pedir en unas elecciones intermedias donde ganas 11 de 15 gobernaturas en las que participas? Si tú ya ves el mapa, no lo voy a indicar en función de dividir como se viene manejando, pero si tú ves, pues ya Morena también está controlando la mitad de las gobernaturas de la República Mexicana. Entonces, eso es por un lado. Domina 20 congresos estatales. O sea, eh, ¿en dónde si fuera Morena me preocuparía? Bueno, que de los gobiernos que ganas, sí ganas 11, pero hay que ver de esas 11 gobernaturas, no ganas muchos congresos locales y no ganas también ciudades importantes como las capitales. Es increíble cómo las zonas urbanizadas votaron en contra de Morena y las zonas conurbadas o más necesitadas votan por Morena. Eso es muy bueno y es muy sano, porque entonces a Morena, yo voy a hablar desde lo que yo pienso como ciudadano, es una muy buena oportunidad de ampliar su territorio, de beneficiar a los que más necesitan, pero también, Claudio, de mandar señales fuertes a las personas que votaron por ellos, que no votaron por ellos. Y como bien dices, ya tocarás tú, te daré la intro para que hables de la Ciudad de México, pero lo que sucede en la Ciudad de México, sin duda, también llama la atención. Tú acabas de comentar que en las elecciones pasadas, donde gana el presidente, su voto a favor de ellos fue entre un 30 a un 35% a su favor, y ahora fue la mitad, perdieron, como bien comentas también, de unos 12 a 14 millones de votantes o de seguidores, y eso se me hace muy bueno porque exactamente esa es la franja que en el 2018 todas las personas que se dedican a estudiar qué sucedió, pues fuimos las personas que de alguna manera votamos en castigo a la corrupción del PRI y que le dimos la confianza a Morena. Pero Morena cree que votando por él, entonces ya eres un adepto, un fiel de que pase lo que pase, vas a seguir votando por eso. Entonces, no voy a tocar ahorita el tema del clasismo, porque también merece un punto y aparte, pero lo que demostramos los mexicanos, Claudio, es que para mí se me hace un dato muy importante, votamos quirúrgicamente y eso se me hace muy bueno como ciudadano. No llegamos a la casilla y tachamos todo lo que oliera a Morena, a PAN o a PRI. Hay localidades, Claudio, que se me hacen súper interesantes, que también, punto y aparte, como la de Nuevo León, gana Samuel García la gobernatura, pero tiene un contrapeso brutal porque todo el aparato legislativo está en su contra. ¿Qué quiere decir? Que ahí el pueblo de Nuevo León dijo, bueno, le doy el voto de confianza a esta persona, sus motivos tendrán, dicen que los neoleonenses se cuecen aparte o la gente regia, bueno, ellos sabrán por qué votaron por ese gobernador, pero lo que es un hecho es que cuando llegaron a la casilla, dijeron, bueno, para gobernador y para la Cámara de Diputados, todo lo contrario. Eso es un contrapeso muy bueno. ¿Por qué? Porque dentro de esta democracia incipiente que tenemos nosotros, los ciudadanos, la única manera de proteger la democracia es crear barreras dentro de los poderes. Entonces, de esta manera, no se llega a los extremos que desperdició López Obrador y Morena cuando tuvo la mayoría en las dos cámaras y que, lejos de promover cambios que beneficiaran al país, promovió cambios clientelares para estas elecciones, Claudio. Sí, eso definitivamente está interesante, es un fenómeno que, es más, tal vez me pudiera atrever a decir que es un fenómeno que no se había dado en México antes. Regularmente había, pues en México es muy famoso este término para referirse a la
a la gente que vota por todo en paquete sin verificar las cosas, como dices, que era el de la caballada. Sí. Y entonces la caballada, y pues cada partido tenía su caballada, y entonces había zonas donde, pues por arraigo, por identificación, por no sé por qué, cada partido tiene caballadas en distintos lugares, y entonces ahí se veían, pues son muy famosos ciertos estados o ciertas zonas geográficas que no necesariamente son todo el estado, que pertenecen más a un partido que a otro, y pues se van conociendo, ¿no? Sí. Pero, pero en esta ocasión, efectivamente, la gente parece que razonó más el voto, que pensó y que dijo, Sí. bueno, vamos a poner esto. Una de las constantes es que donde no había gobernado Morena, ganó Morena y Así llegó. es. Pero donde ya estaba gobernando Morena, perdió, ¿no? No al 100% en ninguna de las dos expresiones, pero se dio en la mayoría de estos lugares así, y pues esto demuestra muchas cosas. Yo creo que un punto importante es, primero, que sí perdió número de votos. O sea, no llegaron con esos. Ellos juraban que iban a tener 30 millones de votos, más los que se habían sumado porque se habían convertido durante estos 3 años, gracias a los enormes resultados visibles y tangibles, a la cuarta transformación, y que iban a votar. Y entonces los fachos, los Sí, 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 derechos, sí. los de derecha, Los este, derechairos. los derechairos, eran muy poquitos, y entonces iban a burlarse de ellos porque los iban a aplastar, porque el voto era masivo para Morena. Y no fue así. Esa es una realidad, es decir, no fue eso. Pero un segundo lugar, pues yo creo que una de las cuestiones que se dan, que por supuesto no me toca juzgar, pero lo voy a decir porque hacia adentro de Morena lo están ahora pues Manejando. hablando, y lo vimos. O sea, sí, nosotros sí vimos que sí se dieron casos así, es que decían, gran parte de la responsabilidad de que no haya ganado Morena donde debía de ganar era de Mario Delgado. ¿Por qué? Porque él, al quedarse como presidente del partido, impuso a ciertos candidatos que, pues, dicen que según él, yo pienso que seguramente fue por instrucción de López Obrador, los pusieron en determinados lugares. Y entonces, hoy, pues por supuesto, adentro de Morena hay muchas fracturas, porque desde el principio estaban en contra de las imposiciones que estaba haciendo Mario Delgado, Sí. y hoy lo que pueden ver es que, pues por supuesto, como siempre pasa en todas las, ya lo hemos visto en el ejercicio del gobierno, por supuesto que en el ejercicio del partido menos va a haber. Cuando hay errores, el presidente lo que hace es que ratifica y se queda, ¿no? Y Sí, entonces sí, sí. muchos pedían la cabeza de Mario Delgado, el presidente hasta ahorita parece que lo está respaldando, le está dando el espaldarazo y se queda como presidente de Morena. Y eso significa que van a seguir haciendo las cosas. Y hay mucha gente entonces que ahora se va a sumar a la deserción de votos que no ha habido. Es decir, de esos 16,5 millones seguramente habrá menos, porque no les gustó cómo están tratando de imponer gente que debía de ser. Y la cúpula, quienes decidieron estas imposiciones, juraban y creyeron que pues todo iba a ir corriendo, el carro completo, también es una expresión que se refiere a cuestiones Sí, sí, electorales, sí. para ellos, porque pues eran simplemente de Morena, y porque las había dicho y tenían la bendición sacrosanta de López Obrador, y que con eso se iban. Y como no fue así, pues entonces hoy esta situación. Entonces, por un lado, por supuesto y definitivamente, el resultado que hizo que se perdieran pues prácticamente la mitad de los votos con los que había llegado a la presidencia Morena en 2018, y segundo, conductas o actitudes impositivas que tiene la dirigencia del partido, que hicieron que no se pudieran dar las batallas que se debían de haber dado en las urnas para que Morena pudiera cumplir con sus objetivos. Hoy, en cara a la realidad, independientemente de quién haya tenido la culpa y todo, Morena y su cuarta transformación no se va a concretar en este sexenio, porque los 3 años que quedan, pues van a tener que negociar y van a tener que batallar para poder llevar a cabo las reformas que estaban esperando, y no van a pasar una serie de cosas que querían pasar. Y eh,
algunas cuestiones, por ejemplo, de programas sociales, que es lo que ellos consideran las becas, que les iban a garantizar los votos, también se les van a revertir. No porque ahora no pase, es decir, los programas ya están establecidos, no se van a someter a votación, es decir, no hay ahorita ninguna propuesta que implique que se tengan que volver a someter, es decir, las personas que ya están recibiendo esos proyectos ya los van a tener asegurados de aquí, por lo menos hasta el fin del sexenio ya están ahí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Seguramente habrás visto, porque en redes circuló mucho, y no uno, sino varios, videos donde gente que había votado por Morena porque les habían ofrecido a cambio 500 pesos, estaban llegando a cobrar y resulta que el dinero no estaba, ¿no? O sea, Que ya no estaba. se habían perdido. Entonces, esa gente que estaba recibiendo esos apoyos, por supuesto que va a seguir recibiendo el apoyo, pero ya no les va a garantizar el voto en adelante, más lo que se pueda ir prestando a que la gente se dé cuenta que muchas de las cosas que les estaban diciendo no son del todo reales, que los resultados que está presumiendo no son ciertos y que la gente ya empieza a ver las cosas. Y creo que uno de los puntos, aunque perdón que me adelante, pero lo tengo que decir ahora, sí, porque ahí, uno de los puntos es que si nos acordamos, Arturo Herrera hace unos cuantos meses dijo que tenía que haber un aumento en impuestos y que iba a hacer nuevos impuestos porque la situación no le daba y tenían que generarlo. Y en esta semana hubo ya un cambio en el gabinete. No son los únicos, la semana que entra o dentro de 2 semanas habrá otros más, pero por lo pronto ahorita Arturo Herrera va a hacerse cargo de la presidencia del Banco de México en diciembre y en su lugar queda Ramírez o Rodríguez de la O, ahí se me acaba de ir el nombre, Sí. que ya habíamos platicado aquí que él se quedaba, Ramírez de la O, es Ramírez de la O, Rogelio que Ramírez de la O. Ramírez de la O, Rogelio Ramírez de la O, Sí. que ya habíamos dicho aquí que se iba a quedar él en Hacienda y que lo que va a pasar ahora es que, por supuesto, tiene que subir los impuestos. Y Ramírez de la O es una de las personas que viene diciendo desde el principio, Ramírez de la O, para quienes no sepan, es un asesor del presidente que no había figurado dentro del gabinete porque el presidente no le tenía toda la confianza, pero poco a poco se fue metiendo y iba metiéndose y consiguió demostrar al presidente que algunas de las cosas que él le proponía tenían sus resultados electorales y entonces se ganó la confianza y ahora lo pone al frente de Hacienda nada más y nada menos y ahí con estas estrategias que tenemos de te voy a subir impuestos pero no le vamos a llamar aumento de impuestos sino aportaciones obligatorias que tienes que hacer para que funcione la 4T, nos van a aumentar los impuestos. Y entre ellas está que, por supuesto, la gasolina no va a bajar, va a subir porque, pues hoy, ¿cuánto cuesta ahorita un litro de gasolina magna en León, Juanjo? Está el promedio entre 19.97 y 21.03, dependiendo Ok, 20 la pesos, cadena. digamos. Cerrémoslo a Sí, 20 pesos, que está más o menos en toda la República. Un poquito más hacia el oriente de la República, por Veracruz, Tamaulipas, está un poquito más bajo, casi 2 pesos más abajo, pero en promedio estamos en 20 pesos en el país. De esos 20 pesos, el IEPS, que es lo que finalmente nos da esta posibilidad de fluctuación y que va cambiando cada semana, comprende, es decir, los impuestos de cada litro de gasolina comprenden 15 pesos, Juan José. Es decir, sí. la gasolina cuesta en realidad 5 pesos por litro y los 15 pesos son de impuestos. Entonces, si la gasolina sube a 21, 22, 23 pesos, significa que nos están aumentando los impuestos en el pago de la gasolina, que por supuesto tiene que ser de manera inmediata. De ahí entendemos entonces que el presidente insista en que tenemos que seguir con refinerías y que tenemos que seguir con hidrocarburos, porque eso es lo que le está generando un impuesto inmediato que no va a pensar bajar. Ahí está la Claro. pregunta. Para quienes preguntan por qué Citlali había ofrecido que con López Obrador la gasolina costaría 10 pesos, pues por eso, porque es lo único que le está dando el dinero que desesperadamente están buscando y que no pueden conseguir, ¿no? Y que pues nada más pueden sacarlo de ahí. Pero seguramente habrá otros impuestos y habrá aumento en tarifas de energía eléctrica y de algunas otras cosas. Primer punto que va a ocasionar. Y el segundo que me parece más riesgoso, porque me da miedo, es que
pues ya sabemos por qué López Obrador no quiso ratificar al actual presidente del Banco de México, porque se negaron a aumentarle o adelantarle, mejor dicho, el pago de los remanentes que había pensado el Banco de México que Si iba a no tener. hubo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que, sí, los que no hubo, pero ¿te acuerdas que el mismo Banco de México dijo, preveemos que de aquí a diciembre haya Sí, ya sí, remanentes? sí, Y entonces sí. dijo López Obrador, bueno, entonces adelántenmelos. Y él dijo, no, no te los puedo adelantar porque no los tenemos todavía. Y entonces se enojó y de ahí viene pues entonces te quito y voy a poner a alguien que sí me haga caso. Entonces, ahí es donde me va a preocupar porque entonces a partir de diciembre, bueno, de enero, digamos, del 2022, que ya Arturo Herrera sea el presidente del Banco de México, si le va a estar cumpliendo al presidente los caprichos para que le esté dando de nuestros fondos nacionales para el gasto público, para el pago de becas, para el pago de apoyos sociales, ¿qué va a ocasionar? Bueno, pues que por supuesto nos vamos a quedar sin reservas y que la inflación se va a disparar todavía muchísimo más de lo que en este año ya hemos rompido récord de inflación alta. Y hoy en el segundo trimestre que estamos a punto de terminar. Es que lo que planteas, Claudio, es lo que yo insisto y es lo que se vuelve muy interesante. O sea, realmente estamos hablando que a partir de que terminaron estas elecciones intermedias, estamos entrando de lleno ya a las elecciones de 2024. ¿Y por qué lo digo? Pues porque cambia y estas elecciones pintan de manera muy diferente lo que de alguna manera López Obrador quería y tenía contemplado y estaba yo creo que casi seguro que iba a lograr, pero ahora sí tiene que gobernar y tiene que gobernar con una ciudad dividida. Eso fue de alguna manera yo creo algo que no tenía contemplado nadie, o sea, nadie, porque después de más o menos 20 años que la izquierda dominó por completo la Ciudad de México, pues ahora se dividió. Eh, Solamente para conectar puntos, Claudio, y ir sobre el tema que tú planteas en función de lo que pasó y de lo que yo creo son ya las consecuencias colaterales de las decisiones que tiene que empezar a tomar López Obrador, es que en la Ciudad de México se dio algo inimaginable. Ahorita seguro de 16 alcaldías, 9 ya son de la oposición, pero esta semana pueden llegar a ser 11 alcaldías en donde fracturaron a la mitad la Ciudad de México y que esa fractura, si lo vemos gráficamente en un mapa, pues parece que se partió exactamente a la mitad, oriente con occidente. Y da la casualidad, Claudio, que en una de esas dos zonas, si vemos el mapa así del lado izquierdo, son zonas que de alguna manera está compuesta en su mayoría por gente de clase media a media alta a alta. Y la otra, el otro extremo, que es viéndolo del frente, el de mano derecha, es población de media a media baja. Aquí yo no quiero caer en ese análisis, es simplemente que se fracturó la Ciudad de México, pero eso también es una muy buena oportunidad, tanto para la oposición, para el régimen actual. O sea, eso automáticamente, habiendo una competencia local, la competencia siempre genera, desde mi punto de vista, que es algo que no nos gusta de los sistemas capitalistas, neoliberales, etcétera, etcétera, pues es de que hay más opciones. Y a mí un dato curioso que tú comentaste, Claudio, se me hace extraño que Morena, donde en algunos localidades o gobiernos que gobernaba los perdió, estamos hablando de un partido de reciente creación, del 2016 para acá, y que la gente ya se dio cuenta que eso no quiere. ¿Quiénes votaron por Morena? Los que están hartos de lo que estábamos hartos cuando votamos por López Obrador, quien votó por López Obrador. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú manejas a Morena como un partido, yo no lo veo así, es un movimiento y creo que como un movimiento no está consolidado, es correcto, ese mapa es al que me refiero,
Pero aquí hay otro detalle, están perdiendo una alcaldía que desde mi punto de vista es estratégico en cuestión de recursos sin comprobante, que es la Cuauhtémoc, donde está la mayoría del ambulantaje, donde está muchísimo comercio y que de alguna manera era... Y además, perdón, Juanjo, es la sede de los poderes Poder, así es. en México. Y entonces aquí el punto es, pues qué buena oportunidad tenemos los que, bueno, más que nada los que viven en la Ciudad de México, de sí, ahora sí, empezar a contrastar gobiernos dentro de una misma ciudad. Las alcaldías ya decidieron por quién votar, eso se debe de traducir en beneficios de seguridad social, en beneficios de áreas públicas, en beneficios de ir arrancándole al crimen organizado espacios públicos. Vamos, creo yo que esto es lo que para mí no lo pone tan feliz al presidente, porque, híjole, Claudio, yo no puedo decir que no me duele la rodilla hasta que me duele. Entonces yo no te puedo decir ahorita, ¿sabes qué, Claudio? A mí no me duele la rodilla, no me duele, no me duele y no me duele. Simplemente si no me doliera, ni te lo mencionaría. Entonces cuando él sale y dice, soy feliz, 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 pues los datos preliminares yo creo que no lo hicieron tan feliz. Pero ya los datos duros, porque ellos manejan muchísima información que nosotros como mexicanos no la vemos, eso hace que automáticamente, digo, a mí se me hace muchísima coincidencia que en cuanto se pone feliz, 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 empieza a hacer ya cambios, pues para mí estructurales en cuestión de, pues ya empezar a colocar a sus más allegados, a Banjico y Hacienda, que ya lo platicaremos, a reunirse con los empresarios, a que ya se empiece a ver, Claudio, el que otra cosa que me imagino no lo pone feliz en miras del 2024 es de que, pues los dos perfiles que yo creo que él tenía seguros de manejar para su sucesión, como es Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pues los dos salen muy, muy, muy raspados. Y ahí a quien se le abre la ventana es a Ricardo Monreal, pero también, Pero no. como lo que tú dices, como es un movimiento, el movimiento está conformado de muchas tribus y esas tribus quieren todos alimento, quieren ser los sucesores, quieren tener el dominio de ese movimiento. Entonces, lo que se viene en Morena es una cena de negros. Lo que se nos viene a los mexicanos, para mí, es un experimento muy bueno porque vamos a empezar a ver cómo se va conformando, cómo van avanzando y cómo los diferentes estados van dando resultados. A mí, el que haya ganado Morena 11 de las 15 gobernaturas, no me molesta en lo absoluto. Es una competencia sana, eso es una democracia. ¿Para qué queremos un Morena infestando todo el país o todo un PAN o todo un PRI? Porque ahí es donde le damos pie a las dictaduras perpetuas, las que se van perpetuando en el poder y que van viendo nada más por sus intereses. Entonces, pues realmente yo lo veo muy bien, yo lo veo muy interesante. Creo yo que en particular lo de la tragedia de la niña 12 impactó directamente de forma local, pero dividió completamente al ciudadano de la Ciudad de México. Y para mí, sin demeritar, yo vivo en la ciudad de León, Guanajuato, creo que ha avanzado mucho en cuestiones económicas, sociales, el PAN, dentro de lo que a mí me ha tocado vivir con otros gobiernos, está haciendo lo que se debe. Esto no lo cambia de ningún otro partido que dé ayudas, que favorezca, que compre votos de alguna manera, no. Pero a lo que quiero llegar, Claudio, es que para mí el ciudadano de la Ciudad de México se me hace extremadamente maduro. O sea, realmente el que alcaldías como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, se me van otras, hayan salido a votar en un porcentaje de 80%, habla de que dos conclusiones reflejan un muestreo de que a mayor votación, los regímenes actuales van perdiendo peso y valor.
Y segundo, que el voto del ciudadano en función de dar un golpe en la mesa y de querer un cambio, lo hace. Y para mí, el ciudadano de la Ciudad de México en particular es un ciudadano que sí está llegando a esa madurez que requiere toda la República Mexicana. ¿Y por qué digo de la Ciudad de México? Pues porque hay una brecha enorme de igualdad entre el norte y el sur. Entonces, lo que ven los ciudadanos del norte y lo que ven los ciudadanos del sur es muy diferente y ahí se contrasta el por qué el sur está dominado por Morena y el norte a mí me llama mucho la atención y con esto termino esto para saber tu punto de vista. Me llama mucho la atención, Claudio, y lo digo solamente como tema anecdótico y curioso de mi parte, es de que en estas elecciones, eh, 15 de los municipios, ya sea locales o estatales, más violentos, los ganó Morena, como son Tijuana, Acapulco, Iztapalapa, Cájeme, donde asesinaron a un candidato de Movimiento Ciudadano, Culiacán, Cancún, Salamanca, Ciudad Juárez. Esos municipios está dominado por el crimen organizado. Entonces ahí habría que abrir un paréntesis si realmente Morena está llegando a acuerdos estas son suposiciones mías, si está llegando a acuerdos con el crimen organizado o si el crimen organizado decidió quién se iba a quedar y quién le beneficiaba para sus intereses particulares de esto, Claudio. Sí, eso, pues ahorita no tenemos ninguna prueba al respecto y habrá que esperar pues el paso del tiempo para ver qué es lo que se va desarrollando en estos lugares, en estas zonas geográficas, pero sí sabemos y sí hemos visto que el crimen organizado se encuentra inmiscuido y relacionado pues coquetea con algunas esferas. Y ya habíamos platicado de la importancia que tenía, por ejemplo, Sonora, que tenía Guerrero, que tiene Quintana Roo, que, pues, que eran los que estaban luchando y desesperadamente, y la importancia, por supuesto, que tiene Tamaulipas y por la que le surgía quitar a Cabeza de Vaca, ¿no? Solo Así es. habrá que darse cuenta que ahora que ya pasaron las elecciones, ya no hay persecución, ya no hay escándalo, ya no hay nada con Cabeza de Vaca, ya se calmaron todos los asuntos y no va a haber nada. Y ahorita el presidente lo que va a hacer en estos días es hacer sus cambios de gabinete. Yo me imagino, y te voy a decir, porque también estamos muy cercanos a ver ya los resultados de los primeros dictámenes de la línea 12, de lo que pasó con la Sí. línea 12, y muy probablemente eh, pues se le va a acabar, quieran o no, o sea, porque ya se acaba el tiempo de la presidencia de Mario Delgado al frente de Morena, y Sí. entonces, pues en una de esas, Marcelo Ebrard se nos va de representante de la ONU Sí. para salirse del lío otra vez, como ya lo hizo una vez, y deja a cargo y al frente y responsable de todas las cosas al que entonces sea el secretario de Finanzas, que es el que pudiera llevar toda la, la carga responsable, y pues sirve que paga los errores cometidos durante la elección, y pues es el culpable. Marcelo Ebrard se nos va, y en cambio, más bien cambiando a Marcelo Ebrard, se regresa Juan Ramón de la Fuente, que podría ser una pieza clave en el gabinete de López Obrador, Sí. y seguramente va a haber cambios con la función pública, con la Secretaría de Gobernación. Ahorita ya vimos el de Hacienda, y pues yo no dudo que justamente en esta pérdida de la delegación Cuauhtémoc, perdón, la alcaldía de Cuauhtémoc, que es importantísima en la Ciudad de México, por Sí. todo lo que dice, es un asunto político importante, por todos los ambulantes que hay, por los comercios, porque está el centro, pero además porque es la sede política, por lo menos de los dos ejecutivos, el federal y el de la Ciudad de México, el de la Cámara de Diputados y de todo el Poder Judicial. Sí. La Cámara de Senadores, No, de diputados. diputados y de La, senadores, las dos. la de diputados, no sé si San Lázaro está en Cuauhtémoc todavía o ya sea O es la Venustiano Venustiano Carranza, Carranza, sí, pero cierto. si no es, está en el límite, o sea, está cruzando Sí, la calle. sí, cierto. Entonces, yo, por eso esa no la pongo, pero senadores sí, ¿no? Entonces, finalmente están todos ahí, entonces claro que es importantísima, y claro que
pues Dolores Padierna no la recibe y entonces como premio de consolación, pues no la quiero ver al frente de la función pública o en gobernación o en algún lado, No, 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 no. porque, pues porque es Dolores Padierna y es uno de los bastiones importantes de López Obrador, aunque también ahora el hecho de que ella haya perdido la alcaldía de Cuauhtémoc, pues también está demostrando que no debería, pero ese es el principal requisito para que López Obrador le dé un puesto importante, ¿no? Que es lo que hemos visto. Entonces, a ver qué sucede, yo creo que esto se va a poner interesante. Eh, pues yo creo que si quieres para ir cerrando, porque ya son 50 minutos que llevamos de programa, Sí, este, como un comentario, pues bueno, la visita de Kamala Harris el martes, en la que pues ya habíamos dicho que se había cancelado la visita a la Cámara de Senadores, pues finalmente y al ratito, bueno, al otro día, dijo que efectivamente su agenda había sido migratoria, pero que una de las cosas que le dijo, no vamos a retirar los apoyos económicos que estamos dando a las ONGs ONGs, y así es. quiero que los deje trabajar y que los deje de estar molestando y queremos también una prensa libre y que las deje de trabajar. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque a la prensa la volvió a atacar esta semana y estuvo diciendo que los medios de comunicación son los culpables de que ellos hayan perdido las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, ya lo comentamos, ya dijimos estos elementos, ya no habrá que ahondar tanto en este asunto. Este, pues yo nada más para finalizar, Juan José, no sé si hay algún otro punto que quede pendiente, pero creo que una de las cuestiones conclusivas y a las que nos podemos dar cuenta ahora después de la campaña horrible que tuvimos, horrible por la cantidad de asesinatos, por todos los eventos violentos que hubo, por la cantidad de TikToks y canciones y ridículos que salieron y con todo, pero después de ver los resultados y después de ver ciertos elementos que había que analizar concienzudamente, y quiero poner como punto de partida, porque creo que es el ejemplo más claro, el de Samuel García en Nuevo León, que finalmente, después de los análisis, todos se dieron cuenta de que no fue él quien ganó las elecciones, sino la campaña que a través de redes sociales hizo su esposa, Mariana Rodríguez, porque lo que hizo fue mostrarse ella primero ante todo, pero después a él como un ser humano real, punto y aparte, punto y Sí, sí, final. sí, Es sí, decir, sí, sí. este asunto de jugar, de estarse cepillando el pelo en el baño, de estar mostrando su casa, de estar diciendo frases incoherentes y tonto, que además, tengo que decirte, es decir, cuando ella empezó a catapultar la imagen de Samuel a través de estas tonterías que hacían redes sociales, pues fue lo que dio pie a que todos los demás imberbes se empezaran a valer de TikTok, de Instagram y de esta cantidad de tontas para hacer ridiculeces que no pegaron, pero no pegaron porque no estaban pensadas. Y claro, Mariana Exacto. Rodríguez es una influencer que tiene toda la experiencia y que sabe cómo se manejan estas cosas, pero independientemente de que haya habido una estrategia o no, lo que yo quiero decir, y lo quiero relacionar con esto, después de que vimos una imagen de un presidente recibiendo a la vicepresidenta de Estados Unidos, se equivoca cuando la recibe, le dice cabala, se para junto a él con los zapatos sucios, el pantalón manchado, vestido como chacuaco, con todas las cosas y empezando a hacer las cosas. Sí, tú puedes decir, es que es el presidente, es que tiene, todo es que nos está representando todo. Está presentando la figura de un hombre real, de un ser humano que es humano, que no está en el Olimpo de los políticos, que se está mostrando tal cual, que es parte de la estrategia y que eso es lo que hace que haya una conexión con la gente. No la propuesta, no el resultado, no el objetivo, ni siquiera la ayuda. Es, me estoy conectando con algo. Pero en contraparte de esta figura pues, que ya vemos, porque pues, por eso llegó a la presidencia y que se está presentando y que genera en redes sociales los memes que lo único que hacen es generarle esa empatía con el ser humano, porque finalmente, pues yo lo he dicho un par de veces, por mucho que haga, que diga, que se equivoque, el cuate cae bien, o sea, Sí. ¿no? Cae bien porque hay una conexión con el humano.
pero en el caso de Mariana en particular, que lo que hizo fue apuntalarle a Samuel su campaña a través de las redes, que te digo, mostrando eso, salía en el baño cepillándose, salían bailando, haciendo ridiculeces, le pellizcaba, gritaban, hacían y volvían a bailar, y generan la figura de una persona real con la cual el pueblo se identifica, especialmente los jóvenes, que se encuentran, lo dijiste hace ratito, perfecto, y por eso me dio punto a esto, están votando porque están hasta la madre de la política, están hasta la madre, o estamos hasta la madre, de la Sí. figura lejana del político que no nos está dando absolutamente nada, pero que se está llenando las arcas propias. Y entonces cuando tú ves a un cuate que sufre porque va a jugar al golf, porque se equivoca con los sueldos, porque dice incoherencias, porque es tonto, porque se presta al baile con la esposa, porque le reclama a la esposa que está enseñando la pierna, y entonces le está mostrando la vida real a la gente y lo está mostrando. Pero aparte de eso, está contrapuesto justamente con lo que está pidiendo el presidente, que él está hablando de un México donde no debe haber lujos, donde no debe haber excesos, donde no compres nada, donde lo aspiracional está equivocado. Y cuando la señora sale en su casa mostrando los grandes espacios, los lujos donde vive, los tenis de quién sabe cuántos miles de pesos en fosfo, el coche donde viajan y la manera en la que ella trata así con pincitas a los niños pobres que no quiere ver, pero que hace y que van a pegar calcomanías y hace estas pendejadas no masivas, porque eso es importante, porque lo tiene perfectamente bien cuidado por las redes. Lo que hace es mostrar a la gente un mundo al que ellos quieren llegar. Es completamente aspiracional. Y está mostrando algo, que es lo que sucede en las redes, que está perfectamente producido y estudiado para que parezca que no está producido y estudiado, que se vea espontáneo. Pero entonces cuando la gente ve eso, está viendo un ser humano real con el que se puede conectar, pero al que quiere llegar a ser. Y entonces esto nos tiene que servir como lección a todos, porque para las próximas elecciones que se van en 3 años, que se pasan de volada y que pueden pasar muchas cosas, Sí. tenemos que estar pensando en que los próximos candidatos no sea el típico político conservador que hace las cosas a la vieja usanza, que promete, que hace, que tiene propuestas, que no hace. Tiene que ser un político que se muestre real, que conecte y que pueda entender las cosas. Y yo creo que esa es una de las cosas por las que, por ejemplo, Ricardo Anaya no funciona, porque nadie le cree que esté haciendo una visita con los más pobres, comiéndose un taco con ellos y espantándose porque hay pobreza o porque la gente se gasta las caguamas o porque algo, porque no te la crees, güey, porque estás con tus pinches propuestas pendejas políticas y no te estás conectando con la gente porque nadie te cree que tú estés en esas cosas, ¿no? Entonces, si no hay esa conexión con los políticos, vamos a regresar a la misma mierda política de toda la vida. Híjole, es que yo resumiría todo lo que dices, Claudio, en algo de que estamos viviendo una era que para bien o para mal, eso lo dirá el tiempo y nuestro desarrollo de cada quien en base a la historia que veamos, que resulte de esto, pero la imagen está rebasando al pensamiento. Y como tú bien comentas, López Obrador maneja a detalle y es un experto en su personaje, en cuestión de que él sabe cómo llegarle a la gente. A mí lo que me llama la atención, y como paréntesis por lo que tú dices de ser humano, es si aspiracional, y sin caer, ahondar en lo que pasó del clasismo, es, pues, ¿qué persona no tiene una aspiración a mejorar? Eso está dentro desde la pirámide de Maslow. O sea, tú siempre buscas estar, vamos, nunca quedas satisfecho, quieres siempre aspirar a más. Él, si lo vemos en su historia, sale de Macuspana, de hecho de un municipio de Macuspana, donde él, hasta donde yo he leído su biografía, encaja dentro de la clase baja. Él es un ejemplo de la clase media. El problema es que tú cuando lo ves en Palacio Nacional, cuando ves que tiene un médico de cabecera que es de Miami, cuando ves que es capaz de que en Palacio Nacional le instalen un hospital privado casi casi, entonces estás hablando de incongruencia, eso por un lado. Por el otro,
espero yo que es, ¿cómo te diré? El político es tan hábil que nos fastidia con la política. Y los ciudadanos, a estas alturas, después de estas elecciones tan desgastantes y con un personaje que día a día su función es desgastar, dividir, generar encono, polarizar, se vuelve algo sumamente desgastante como ciudadano porque te enganchas. Y entonces pensamos o que estás a favor o que estás en contra, y eso se vuelve algo difícil de llevar en el día a día. Yo como ciudadano lo único que te puedo decir es que debemos de seguir involucrados en la política y hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que como ciudadanos sí podemos ser un contrapeso y sí podemos de alguna manera, si no cambiar la realidad de México, sentar bases para que los políticos entre ellos se peleen. Aquí yo lo que no creo que va a suceder, que es un pensamiento utópico 100%, es, insisto yo, a mí me gustaría un López Obrador que sí viera por todos los mexicanos, que a partir del lunes se dedicara a informarnos, porque para eso debe de estar él, informarnos qué está haciendo y no polarizándonos. Lo dudo mucho, eso va a seguir pasando. Y para terminar, Claudio, y pues bueno, agradecer a todos los que nos ven y desearles que estén muy bien, que se sigan cuidando. Solamente llevamos el 11% de vacunación de las dos dosis, en cuestión de las dos dosis y con una dosis igual. Esto va para largo. Lo que está sucediendo de los semáforos amarillos y verdes en la República Mexicana y en la Ciudad de México son cosas que tienen que suceder. Yo no toco ese tema, Claudio, porque me generan choques emocionales y racionales. En el cuestión emocional, se me hace algo que no es debido, no se manejó de una manera correcta. Despedimos a López Gatell hasta con mariachis después de casi tener 500 fallecidos. Ay, Para no. mí eso se me hace algo muy cínico, punto y aparte. La parte racional es en cuestión de que pues no hay de otra, Claudio. Tenemos que reactivar la economía, no nos queda de otra. El gobierno ya apostó a que nos tenemos que cuidar y cada quien, el que se vaya a morir, pues se va a morir porque después de un año, si ya sabes qué provoca esta enfermedad, pues si no te cuidas, listo. El triunfador de esta elección, sin lugar a dudas, es el Instituto Nacional Electoral. Uno Totalmente. de los institutos más caros del mundo. Nuestro voto como mexicanos es el más caro del mundo. Pero ¿sabes qué, Claudio? Valió la pena. Los resultados que dio de su programa de conteo rápido PREP con respecto a los resultados demuestran dos cosas primero: un sistema de calidad, un sistema robusto y lo que a mí me gusta más, que es para y del pueblo. Ya no escuché a López Obrador que hubo fraude y tampoco escuché a ninguno de sus fieles adeptos decir que el INE les robó. No. Chistoso porque se vieron beneficiados, pero eso da la pauta a que tenemos un organismo independiente del gobierno, sólido, fuerte y en el cual confiar, Claudio. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada más para acotar, porque no me puedo ir sin decir esas cosas. Sí, a López Gatell lo despidieron ayer con mariachis, pero fue un pequeño grupo de personas que fueron a despedirlo y a llevar el mariachi y unas flores y regalos y todo, pero Alfredo Adame tuvo más votos que la gente que había ahí con López Gatell, así que Sí. no te preocupes así que pues bueno, amigo, pues vámonos porque ya es tiempo. Sí, Claudio. Pues entonces, amigo, pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con estas cosas. Están pendientes los asuntos de los resultados, nomás que no nos dejan con cada evento que hay, pero ya espero que lo podamos ir haciendo, aunque sea que deberíamos de poner una sección de irnos 5 en 5. Darle seguimiento, sí, me encanta la idea. Ok, bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias, Juan José. Que estén muy bien, hasta la próxima, cuídense. Bye. Bye.